Me gusta este video. Si crees que la vida siempre da una vuelta completa, deja un comentario con tu opinión. El aroma del café de la mañana aún flotaba en el aire cuando Isabel tocó el hombro de David, quien tecleaba furiosamente en su portátil. La oficina en casa olía a muebles de cuero importado y estanterías de madera fina. Pero hoy había una tensión eléctrica que ella no podía descifrar. ¡David! Su voz tembló ligeramente. Sus manos estaban frías, sujetando un pequeño objeto rectangular, y su corazón latía contra sus costillas como un pájaro desesperado intentando escapar de una jaula. Él levantó la vista, irritado por la interrupción. Su rostro, siempre tan controlado, estaba ahora arrugado con una impaciencia que ella conocía bien. Sus dedos tamborileaban un ritmo seco y rítmico sobre el escritorio de caoba. ¿Qué es? Estoy en medio de una videoconferencia importante. Isabel respiró hondo, saboreando el gusto metálico del nerviosismo en su boca. La tela sedosa de su blusa se rozó contra su piel mientras se acercaba, sus tacones resonando en el suelo de mármol como el compás de un metrónomo frenético. Necesito mostrarte algo. Le tendió la prueba de embarazo, con las manos temblando imperceptiblemente. La mirada de David se fijó en el objeto, y ella pudo ver el momento exacto en que él comprendió. La sangre se drenó de su rostro, dejándolo pálido como el papel. Su respiración cambió, volviéndose rápida y superficial. ¡No! La palabra fue un susurro áspero. Esto no puede estar pasando ahora. David, sé que no planeamos esto, pero... Isabel intentó tocar su brazo, pero él se apartó bruscamente, la silla de cuero crujiendo con su movimiento repentino. ¿No planeamos esto? Él se levantó de golpe, su imponente altura de 6 pies, haciéndola sentir aún más pequeña. Isabel, ¿tienes alguna idea de lo que esto significa? Mi empresa está en proceso de fusión con una multinacional alemana. No puedo tener un escándalo personal ahora mismo. El aroma amaderado de su loción, para después de afeitar, que una vez la calmaba, ahora se sentía sofocante. El estómago de Isabel se revolvió. No sabía si era por las náuseas matutinas o por la crueldad de sus palabras. ¡Escándalo! Su voz salió más aguda de lo normal. Estamos hablando de nuestro hijo, David. ¡Hijo! Él escupió la palabra, como si fuera veneno. Una complicación que no puedo permitirme tener. Tú conoces a mi familia, cómo es el mundo de los negocios. Soy soltero a los ojos de todos, y necesito seguir así hasta que este trato se cierre. Las lágrimas quemaron las comisuras de los ojos de Isabel. Pudo saborear su salinidad antes de que siquiera cayeran. La tela de la cortina al fondo se mecía suavemente con el aire acondicionado, proyectando sombras danzantes en la pared. ¿Me estás pidiendo que...? Ella no pudo terminar la frase. Te estoy pidiendo que manejes esto discretamente. David volvió a sentarse, sus dedos ya reanudando la escritura, como si nada hubiera pasado. Conozco una clínica privada muy discreta. Podemos programarlo para la próxima semana. El sonido de las teclas del portátil resonó en el pesado silencio. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si estuviera en un barco en un mar tormentoso. ¡David, mírame! Él no levantó la vista de la pantalla. ¡David! Esta vez ella gritó, y él finalmente la miró. Sus ojos oscuros tan fríos como el hielo. ¿Qué quieres que diga, Isabel? ¿Que voy a dejarlo todo? ¿Decepcionar a cientos de empleados que dependen de mí y destruir años de trabajo por un error? ¿Un error?
La palabra la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Eso es lo que ves a nuestro bebé? Veo la realidad. Él se levantó de nuevo, caminando hacia la ventana. Su espalda tensa bajo la camisa de vestir italiana dibujaba una figura rígida contra la luz del sol. Tengo responsabilidades, compromisos. No puedo ser padre ahora mismo. Isabel se secó las lágrimas con el dorso de la mano, el movimiento áspero contra su piel sensible. El anillo que David le había dado por su cumpleaños, una promesa de que algún día se casarían, se sentía como plomo en su dedo. ¿Y si no lo hago? ¿Y si decido tener este bebé? David se giró lentamente, y la expresión en su rostro heló la sangre de Isabel. Era la misma mirada fría y calculadora que ella lo había visto usar en reuniones de negocios para intimidar a sus oponentes. Entonces lo hará sola. El silencio que siguió fue roto, solo por el tic-tac del reloj suizo en la pared. Isabel sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Sus piernas temblaron y se apoyó en el escritorio para no caer. No puedes hablar en serio. Estoy siendo muy claro. David se ajustó los puños de la camisa, un gesto que ella sabía que hacía para dar por terminada una conversación. Si quieres quedarte conmigo, saca a ese niño de tu vida. Si no... Bueno, fue bueno mientras duró. Sus palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Isabel sintió que su corazón se hacía añicos en 1.000.000 de fragmentos, cada uno perforando sus pulmones y dificultando la respiración. Miró alrededor de la oficina, las fotos de ellos juntos en el estante, su taza de café junto a su computadora, los libros que ella le había prestado. Todo parecía pertenecer a otra vida, otra persona. De acuerdo. Su voz salió sorprendentemente tranquila. Has tomado tu decisión. Isabel caminó hacia la puerta, cada paso resonando en el silencio mortal. Cuando llegó a la entrada, se giró por última vez. David había regresado a su portátil, sus manos tecleando frenéticamente, como si ella ya hubiera desaparecido de su vida. David, él no levantó la vista. No me busques nunca más. Esta vez, él levantó los ojos, y por un segundo, ella pensó que vio algo diferente en su expresión. ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? Pero fue solo un destello, rápidamente reemplazado por la máscara fría de siempre. Isabel salió de la oficina, subió las escaleras de mármol por última vez y se dirigió al dormitorio que habían compartido durante 2 años. Su colonia se aferraba a las sábanas de algodón egipcio, una fragancia que ahora le daba náuseas. Agarró una maleta y comenzó a sacar su ropa del armario. Cada pieza guardaba un recuerdo. El vestido azul de la primera vez que él la llevó a conocer a un cliente importante. La lencería roja que ella había comprado para sorprenderlo en su cumpleaños. Los pijamas de seda que usaban en las mañanas de domingo perezosas. Mientras doblaba su ropa, una lágrima cayó sobre el vestido azul, creando una mancha oscura. Isabel la limpió rápidamente y continuó empacando. 40 minutos después, bajó las escaleras cargando 2 maletas. David no había salido de la oficina. El sonido de su tecleo continuaba resonando por el pasillo, implacable como una máquina. En la puerta principal, Isabel se detuvo y miró hacia atrás una última vez. La casa que ella había considerado su hogar durante tanto tiempo, ahora parecía un mausoleo de mármol y cristal. Frío, vacío. Justo como el hombre que lo habitaba, puso las maletas en su coche, sus manos temblando mientras sostenía las llaves. El motor arrancó con un suave rugido,
y ella condujo lentamente por el camino arbolado que conducía a la puerta principal. En el espejo retrovisor, vio cómo la casa se hacía más pequeña hasta que desapareció por completo. Solo entonces permitió que las lágrimas cayeran libremente, humedeciendo su rostro y goteando sobre el volante de cuero. Si para él yo era una debilidad, murmuró, una mano yendo instintivamente a su vientre a un plano. Para mi bebé, seré una fortaleza. La ciudad se extendía por delante, llena de posibilidades y desafíos. Isabel condujo hacia el futuro, dejando atrás al hombre que había elegido los negocios sobre el amor, el dinero sobre la familia. Aún no sabía cómo lo haría, pero una cosa estaba clara. Ella criaría a su hijo sola, con dignidad y fe, y David Mendoza descubriría demasiado tarde lo que había perdido al dejarla ir. El dulce aroma de las fresas frescas llenó la pequeña cocina, mientras Isabel cortaba la fruta en trozos pequeños. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de lino blanco, creando un mosaico dorado en la rústica mesa de madera. A sus 2 años, Lily balanceaba sus piernas en su trona, sus ojos oscuros brillando con anticipación. Mamá Mango, la vocecita resonó por la acogedora cocina, haciendo sonreír a Isabel. Las mejillas rosadas de la niña tenían rastros de yogur, y sus rizos castaños escapaban de la coleta que Isabel le había hecho esa mañana. Fresa, mi amor. Isabel pronunció cada sílaba lentamente, tomándose tiempo para admirar el perfecto rostro de su hija. Los delicados rasgos, la piel suave, y especialmente esos ojos. Ojos que tenían una familiar intensidad, una profundidad, que a veces hacía que el corazón de Isabel se encogiera de dolor. El apartamento de 2 habitaciones en un barrio de clase media era modesto en comparación con la mansión en la que ella había vivido antes, pero rebosaba de calidez. Las paredes de un amarillo claro estaban decoradas con dibujos coloridos que Lily había hecho en la escuela, y plantas verdes ocupaban cada rincón disponible, llenando el espacio de aire fresco y vida. ¿Crees que el amor de una madre puede realmente superar el dolor de la traición? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Isabel colocó las fresas en un plato de plástico decorado con mariposas y se sentó junto a su hija. La tela suave de su vestido floral se rozó contra sus piernas bronceadas. Había aprendido a apreciar la ropa cómoda y práctica, tan diferente de las prendas de diseñador que solía usar. ¿Bien?, preguntó, observando a Lily masticar con total concentración. «Bien». La niña aplaudió con las manos, salpicando pequeños trozos de fresa por la mesa. Sus manitas regordetas recogieron otro trozo, llevándolo a su boca con la seriedad de alguien que realiza una tarea importante. Isabel se rió, un sonido genuino que resonó en las paredes. Era increíble cómo la maternidad había cambiado incluso su risa, una vez reservada y educada, ahora espontánea y musical. Limpió el rostro de su hija con un paño suave, sintiendo la textura aterciopelada de su piel. El teléfono sonó, e Isabel respondió con Lily todavía en su regazo. Era Clara, su socia en la pequeña empresa de consultoría de marketing digital que habían abierto juntas. Thibaut, conseguimos 3 clientes más hoy. La boutique de flores quiere una campaña completa para el Día de la Madre. La voz entusiasta de Clara se escuchaba a través del teléfono, mezclándose con los pequeños ruidos que Lily hacía mientras jugaba con la fresa.
Eso es maravilloso. ¿Podemos vernos el martes para discutir estrategias? Isabel ajustó a Lily en su cadera, la niña jugando con los botones florales de su blusa. Lily estará en la guardería. Perfecto. Izzy, ¿estás segura de que no quieres contratar una niñera? Sería más fácil trabajar. No lo necesito, Clara. Estamos bien como estamos. Isabel miró a su hija, que ahora intentaba tirar de un mechón de su pelo castaño. Lily es mi prioridad, y nos las arreglamos para equilibrar todo. Después de colgar, Isabel llevó a Lily a la sala de estar. El espacio era acogedor, con un suave sofá beige, una estantería llena de libros infantiles y juguetes organizados en cestas de mimbre. El olor a lavanda del difusor se mezclaba con el aroma natural del hogar, una fragancia de un verdadero hogar. Lily gateó hasta su caja de juguetes y recogió un muñeco de peluche, un oso marrón, que Isabel había comprado cuando aún estaba embarazada. La niña abrazó al animal de peluche, haciendo un sonido de satisfacción que derritió el corazón de su madre. «Somazo», murmuró Lily, presionando el hocico del muñeco contra su cara. Isabel se sentó en la alfombra de felpa junto a su hija, observando cada movimiento con fascinación. Era impresionante cómo una niña tan pequeña podía tener una personalidad tan fuerte. Lily era decidida, curiosa, pero también cariñosa y sensible. Cualidades que Isabel reconocía, pero que venían mezcladas con otras características que la hacían tragar con fuerza. La intensidad de su mirada cuando Lily se concentraba en algo. La forma en que fruncía el ceño cuando estaba pensando. La forma decidida en que recogía sus juguetes. Todo le recordaba a alguien que Isabel estaba intentando olvidar. El sonido de la lluvia comenzó a golpear la ventana, creando una suave sinfonía que siempre calmaba a Lily. La niña dejó caer el oso y gateó hasta la ventana, colocando sus pequeñas manos sobre el cristal frío. Las gotas dibujaban caminos sinuosos, y los ojos de la niña seguían cada movimiento con fascinación. ¡Agua! Lily golpeó la ventana, dejando pequeñas marcas en el cristal. Así es, lluvia. Isabel se acercó, oliendo el aroma fresco de la tierra mojada que venía a través de la rendija de la ventana. ¿Quieres ver mejor? Ella levantó a Lily y se sentó en el sillón junto a la ventana. La niña se acomodó perfectamente en sus brazos, su cuerpo cálido relajándose contra el pecho de Isabel. Se quedaron allí, viendo la lluvia, el sonido rítmico creando una atmósfera de paz absoluta. Isabel inhaló el olor característico de Lily, una mezcla de champú de bebé, polvo y ese aroma único que tienen todos los bebés. Era una fragancia que la calmaba más que cualquier terapia, que curaba cualquier dolor del día. «¿Sabes algo, mi amor?», murmuró Isabel, acariciando los suaves rizos de su hija. «Eres la mejor cosa que me ha pasado en la vida». Lily levantó la vista, esos ojos oscuros estudiando el rostro de su madre con seriedad infantil. Luego sonrió, una sonrisa sin dientes que mostraba solo 4 pequeños dientes blancos como perlas. «Mamá». La palabra salió como un susurro, pero llevaba tanto amor que Isabel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Besó la frente de su hija, sintiendo la piel suave y cálida contra sus labios. En momentos como estos, Isabel se preguntaba cómo había logrado vivir tanto tiempo sin conocer este tipo de amor. Un amor incondicional, puro, que no pedía nada a cambio más que cuidado y afecto. El apartamento estaba en silencio, excepto por el sonido de la lluvia y la respiración rítmica de Lily, que comenzaba a quedarse dormida. Isabel continuó meciéndola suavemente,
viendo cómo los párpados de su hija se volvían pesados. Durante los últimos 2 años, ella había descubierto una versión de sí misma que no sabía que existía. Una mujer fuerte, independiente, capaz de construir una vida digna desde cero. Había creado un negocio exitoso, criado a una niña maravillosa y encontrado una felicidad genuina que nunca había experimentado. Por supuesto, había desafíos. Noches sin dormir cuando Lily estaba enferma, la preocupación constante por las finanzas, la soledad, que a veces la golpeaba cuando acostaba a su hija y se quedaba sola en la sala de estar. Pero cada dificultad había fortalecido su determinación. Cada obstáculo superado había aumentado su confianza. Lily se durmió por completo, su rostro relajado y angelical. Isabel se levantó con cuidado y la llevó a su habitación. Las paredes de color rosa claro estaban decoradas con nubes pintadas a mano, y un móvil de estrellas doradas se balanceaba suavemente sobre la cuna. Colocó a su hija en el colchón suave, cubriéndola con una manta de algodón decorada con mariposas. Lily suspiró contenta, girándose de lado y abrazando una pequeña almohada en forma de corazón. De vuelta en la sala de estar, Isabel se sirvió una taza de té de manzanilla, el vapor aromático subiendo en espirales perezosas. Se sentó en el sofá con un libro, pero terminó solo mirando por la ventana mientras la lluvia continuaba cayendo. A veces, especialmente en noches como esta, se permitía pensar en lo que podría haber sido diferente. Si David hubiera reaccionado de otra manera, si él hubiera elegido el amor en lugar del miedo. Pero siempre llegaba a la misma conclusión. Tal vez las cosas habían sucedido exactamente como debían. Lily no necesitaba un padre que la viera como un obstáculo. Ella merecía algo mejor que eso. E Isabel había descubierto que era totalmente capaz de darle a su hija todo el amor y la estructura que ella necesitaba. El teléfono vibró con un mensaje de Clara. Izzy, vi una historia sobre la compañía de David en una revista de negocios, una fusión multimillonaria con los alemanes. ¿Quieres que guarde la revista? Isabel escribió rápidamente. No es necesario. Eso no es parte de nuestras vidas. Y era verdad. David Mendoza pertenecía al pasado, un capítulo cerrado de su historia. El presente era Lily durmiendo en su habitación, su negocio creciendo, la vida que habían construido juntas. Terminó su té y fue a ver a Lily. La niña dormía profundamente, sus labios ligeramente entreabiertos en una sonrisa serena. Isabel ajustó la manta y susurró. No lo necesitaba, mi amor, pero merecías saber quién era tu padre. La frase salió antes de que pudiera detenerla, resonando en la habitación tranquila. Era una verdad que Isabel llevaba en su corazón. No por su propio bien, sino por el de Lily. Todo niño tenía derecho a conocer sus orígenes, incluso si el padre no era digno. Isabel sabía que algún día tendría que tomar una decisión al respecto. Pero por ahora, ella y Lily estaban bien. Más que bien, eran felices, completas y prósperas. La lluvia había parado y la luna llena brillaba a través de las nubes que se separaban. Isabel cerró la puerta de la habitación de Lily y se preparó para dormir, con un corazón en paz y la certeza de que había tomado las decisiones correctas. En algún lugar de la ciudad, David probablemente estaba celebrando su fusión multimillonaria, rodeado de ejecutivos y champán caro. Pero aquí, en este acogedor apartamento, Isabel tenía algo infinitamente más valioso.
el amor puro y genuino de su hija. El centro comercial del centro de la ciudad bullicía, con la típica multitud de la tarde del sábado. El aroma a canela de los kioscos de galletas se mezclaba con el perfume de las tiendas de cosméticos, creando una sinfonía olfativa que llenaba los pasillos anchos y luminosos. Isabel empujaba el cochecito lentamente, viendo a Lily señalar animadamente los coloridos escaparates. «¡Mamá, mira!». Lily aplaudió con las manos cuando vio el escaparate de la juguetería, donde osos de peluche gigantes hacían un baile mecánico. Sus ojos oscuros brillaban con encanto, y sus rizos castaños rebotaban con cada movimiento de su cabeza. Isabel sonrió, sintiendo la tela ligera de su vestido azul marino bailar contra sus piernas mientras caminaba. Era raro tener un sábado libre para salir sin compromisos, y ella había decidido llevar a Lily al centro comercial, algo que la niña aún no había experimentado. ¿Quieres ver los juguetes de cerca? Isabel estacionó el cochecito frente al escaparate, observando la cara iluminada de su hija. Lily intentó salir del cochecito, estirando sus bracitos hacia los juguetes. Su vestido rosa con un estampado floral se mecía con sus movimientos ansiosos, y sus zapatos blancos pateaban el aire con emoción. «Con calma, princesa. Podemos entrar en la tienda después de nuestro aperitivo». Isabel ajustó el flequillo de su hija, sintiendo la textura sedosa de los mechones entre sus dedos. Continuaron caminando por el pasillo principal, Lily absorbiendo cada detalle del nuevo entorno. La música de fondo resonaba suavemente, mezclándose con las conversaciones de otros visitantes y el ruido lejano de la zona de comidas. Isabel se detuvo frente a una tienda de ropa infantil, admirando un pequeño vestido amarillo en el escaparate. Lily estaba creciendo tan rápido que necesitaba constantemente ropa nueva. Ella calculó mentalmente el presupuesto. El negocio iba bien, y podía permitirse mimar a su hija de vez en cuando. «¿Qué tal este vestidito, mi amor?». Isabel señaló la prenda en el escaparate. Lily siguió el dedo de su madre, pero su mirada se distrajo con algo más interesante. Un grupo de niños corriendo cerca de la fuente ornamental que estaba en el centro del centro comercial. Comenzó a moverse en el cochecito, queriendo bajar para explorar. Isabel miró a su alrededor, evaluando si era seguro dejar que Lily caminara un poco. El área estaba concurrida, pero había suficiente espacio para que un niño jugara bajo supervisión. Sacó a su hija del cochecito, sosteniendo su pequeña mano con firmeza. «Puedes caminar, pero tienes que quedarte cerca de mamá, ¿de acuerdo?». Lily asintió vigorosamente, ya tirando de Isabel hacia la fuente. Sus pequeños y decididos pasos resonaban en el suelo de mármol, e Isabel tuvo que acelerar su propio paso para seguir el entusiasmo de su hija. La fuente era una obra de arte en sí misma. Los chorros de agua bailaban en patrones sincronizados, creando un espectáculo fascinante. Lily se detuvo abruptamente, con la boca abierta ante la exhibición acuática. Unas pocas gotas salpicaron ligeramente, refrescando el aire a su alrededor. «¡Baile de agua!», exclamó Lily, intentando tocar los chorros que estaban fuera de su alcance. Isabel se rió, tirando suavemente de su hija a una distancia segura. «Realmente baila, ¿verdad? Es hermoso». Fue en ese momento que ella lo sintió. Una presencia familiar, una energía que hizo que todos los pelos de sus brazos se erizaran. Su estómago se contrajo involuntariamente, y su corazón comenzó a latir más rápido, como si su cuerpo reconociera algo que su mente aún no había procesado. Isabel levantó lentamente los ojos, escaneando la multitud alrededor de la fuente, y luego lo vio.
David Mendoza estaba parado a unos 20 metros de distancia, cerca de la entrada de la joyería más cara del centro comercial. Su traje gris oscuro, impecablemente a medida, moldeaba su silueta alta y elegante, y su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, como siempre. Pero fue la expresión en su rostro lo que heló la sangre de Isabel. Él la estaba observando, y su mirada estaba fija en Lily. El mundo pareció ir más lento. El ruido de la fuente, las conversaciones a su alrededor, la música de fondo. Todo se convirtió en un murmullo distante. Isabel solo podía escuchar su propia respiración acelerada y el sonido de la sangre pulsando en sus oídos. David dio un paso adelante. Luego se detuvo. Incluso a la distancia, ella pudo ver que él estaba luchando con alguna emoción intensa. Sus manos estaban apretadas en puños a sus lados, y su mandíbula estaba tensa de una manera que ella conocía bien. Así era como se veía cuando intentaba mantener el control. Lily, ajena a la atención, continuaba jugando cerca de la fuente. Se agachó para tocar el agua que se había acumulado en el borde, mojándose las yemas de los dedos y riéndose de la sensación de frío. Frío. Lily le mostró a Isabel sus dedos mojados, esperando una reacción. «Sí, mi amor, el agua es muy fresca», respondió Isabel mecánicamente, sin quitar los ojos de David. Él se había acercado unos pasos más. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver los detalles de su expresión. Su rostro pálido, sus ojos muy abiertos, el visible subir y bajar de su pecho por su respiración. Parecía un hombre que había visto un fantasma. Instintivamente, Isabel levantó a Lily, un movimiento protector que hizo que la niña protestara ligeramente. «Mamá, quiero jugar». «Pronto, princesa, solo estamos». Isabel no terminó la frase. David estaba caminando directamente hacia ellas ahora, y ella se dio cuenta de que no había escape. Su colonia la alcanzó antes de que él siquiera hablara. Esa fragancia amaderada que solía adorar ahora le revolvía el estómago. David se detuvo a unos 6 pies de distancia, luciendo tan tenso como ella se sentía. «¡Isabel!». Su voz salió ronca, como si no se hubiera usado en mucho tiempo. Lily giró la cabeza para mirar al hombre que le había hablado a su madre. Sus ojos oscuros estudiaron el rostro de David con la curiosidad natural de una niña, sin miedo ni reconocimiento. Isabel sintió el cuerpo de su hija relajarse contra el suyo. Lily no sabía quién era. Para ella, era solo otro extraño en el concurrido centro comercial. «David». Isabel logró pronunciar su nombre, a pesar de que su garganta estaba tan seca como el papel. Él continuó mirando a Lily, e Isabel podía prácticamente ver los pensamientos organizándose en su mente. La niña tenía unos 2 años, con cabello castaño y reflejos dorados, piel ligeramente bronceada, y lo más importante, y los ojos. David murmuró, tan bajo que Isabel casi no lo oyó. Lily tenía exactamente los mismos ojos que él, el mismo color de chocolate oscuro, la misma intensidad, incluso la misma forma ligeramente almendrada. El parecido era imposible de negar. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó Lily, todavía mirando a David con interés infantil. La pregunta golpeó a Isabel como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 2 años que el hombre frente a ella era el padre que había rechazado su existencia antes de que ella siquiera naciera? Él no es nadie importante, mi amor.
Las palabras salieron más frías de lo que ella pretendía. David se encogió como si le hubieran abofeteado. Dio otro paso adelante, e Isabel retrocedió instintivamente. «Isabel, ¿puedo hablar contigo? No tenemos nada de qué hablar». Ella ajustó a Lily en su cadera, preparándose para irse. «Por favor». La palabra salió como una súplica desesperada. Solo 5 minutos. Lily comenzó a moverse en los brazos de Isabel, queriendo bajar para seguir jugando. «Mamá, agua». Isabel miró a su alrededor, dándose cuenta de que algunas personas habían comenzado a notar la tensión entre ellos. El último lugar en el que quería hacer una escena era en medio de un concurrido centro comercial. «Lily quiere jugar en el agua», dijo Isabel fríamente, «y tenemos otros compromisos». Ella comenzó a alejarse, pero David la siguió. «Isabel, espera. Por favor, solo dime. Ella es...» David comenzó, pero Isabel se detuvo abruptamente y se giró para enfrentarlo. La ira que había sido cuidadosamente controlada durante 2 años comenzó a burbujear a la superficie. «Es que, David», su voz era baja, pero con veneno. «El error que me pediste que manejara, la complicación que podría arruinar tu precioso negocio». Lily sintió la tensión en el cuerpo de su madre y comenzó a agitarse. «¿Mamá?» Isabel respiró hondo, obligándose a calmarse por el bien de su hija. No podía dejar que Lily viera a su madre perder el control. «Está bien, princesa». Isabel besó la frente de su hija, inhalando el dulce olor a champú de bebé. «Nos vamos a casa ahora». Se giró para irse, pero la voz de David la detuvo de nuevo. «Isabel, sé que cometí un terrible error, pero por favor, dame una oportunidad para explicarlo». Esta vez, Isabel se giró lentamente, sus ojos ardiendo con lágrimas contenidas. Cuando habló, su voz estaba cargada con 2 años de dolor acumulado. «¿Explicar? ¿Quieres explicar cómo me abandonaste cuando más te necesitaba? ¿Cómo me trataste como un problema a resolver? ¿Cómo elegiste el dinero sobre tu propia hija?» La palabra «hija» resonó entre ellos como un trueno. David se puso aún más pálido, si es que era posible. Lily miró entre los 2 adultos, sus ojos oscuros asimilando la tensión, incluso sin entender lo que estaba sucediendo. Se acurrucó más cerca de Isabel, buscando consuelo en el calor familiar del cuerpo de su madre. En ese momento, David murmuró, más para sí mismo que para Isabel: «Me di cuenta de que 2 años no borraron nada, solo me condenaron». Sus palabras llegaron a Isabel como una confesión susurrada. Ella pudo ver el dolor genuino en sus ojos, el arrepentimiento que parecía estar consumiéndolo desde dentro. Pero 2 años de criar a Lily sola habían endurecido su corazón contra cualquier simpatía por él. «Te condenaste a ti mismo, David». Isabel ajustó a Lily en su cadera, sintiendo el reconfortante peso de su hija contra su cuerpo. «Y ahora tendrás que vivir con ello». Ella comenzó a alejarse definitivamente, pero David le gritó: «Isabel, no me rendiré. Necesito saber la verdad». Isabel se detuvo sin girarse, su cuerpo temblando con ira contenida. «¿La verdad?» Ella miró por encima del hombro, sus ojos brillando peligrosamente. «La verdad es que perdiste el derecho a hacer preguntas el día que me pediste que me deshiciera de tu hija». Y con eso, se alejó, dejando a David de pie solo cerca de la fuente, con el eco de sus palabras reverberando en el aire entre ellos. Mientras caminaba rápidamente hacia la salida del centro comercial, Isabel sintió que sus piernas temblaban. Lily se había quedado callada, como si sintiera que algo importante había sucedido.
Mamá triste. Lily tocó la cara de Isabel con su manita. Isabel se detuvo y miró a los ojos de su hija. Esos ojos que eran una réplica perfecta de los de David. No, mi amor, mamá está bien. Forzó una sonrisa. ¿Qué tal si vamos a casa y hacemos galletas? Lily aplaudió con las manos, la distracción funcionando perfectamente. ¡Galletas! Pero al salir del centro comercial, Isabel supo que su vida había cambiado irrevocablemente en esos pocos minutos. David los había encontrado, y por la determinación que vio en sus ojos, sabía que él no simplemente desaparecería de nuevo. La pregunta que ahora la atormentaba era qué más sería capaz de hacer para obtener las respuestas que buscaba. El sonido persistente del timbre de la puerta resonó por el apartamento como un martillo golpeando el cristal. Isabel miró por la mirilla. Su estómago se contrajo al ver a David parado en el pasillo. Se veía diferente. Su cabello estaba ligeramente despeinado. Su traje estaba arrugado, y sus ojos tenían ojeras que delataban noches sin dormir. Isabel, sé que estás ahí. Por favor, abre la puerta. Su voz llegaba amortiguada a través de la madera, pero llevaba una urgencia que ella nunca antes había escuchado. Lily estaba jugando en la sala de estar con sus bloques de construcción, ajena a la tensión en el aire. Había apilado las piezas coloridas en una torre torcida y ahora intentaba equilibrar otra en la parte superior, su lengua ligeramente asomándose en concentración. Isabel respiró hondo. El aroma del desayuno aún persistía en la cocina. Ella había pasado los últimos 3 días desde el encuentro en el centro comercial, tratando de mantener una rutina normal. Pero David había estado constantemente en su mente, como una canción irritante que no podía sacarse de la cabeza. «Vete, David». Su voz salió más débil de lo que pretendía. «No lo haré. Puedo quedarme aquí toda la noche si es necesario». La determinación en su voz hizo que Isabel suspirara pesadamente. Lily miró hacia la puerta, curiosa por las voces. «Mamá, ¿quién es él?» «Nadie importante, mi amor. Sigue jugando». Isabel apoyó su frente contra la puerta fría, sintiendo el peso de la situación. Sabía que David no se rendiría fácilmente. Era un rasgo que una vez había admirado en él, pero que ahora se había convertido en una pesadilla. «Isabel, por favor, solo quiero hablar por 5 minutos». Su voz estaba más cerca ahora, como si él estuviera apoyado contra el otro lado de la puerta. «Tuviste tu oportunidad de hablar hace 2 años», murmuró Isabel, solo lo suficientemente alto para que él la escuchara. «Lo sé, y fue el error más grande de mi vida». Sus palabras hicieron algo extraño en el pecho de Isabel, una mezcla de ira y un dolor antiguo que pensó que había superado. Miró a Lily, que había logrado hacer una torre de 5 bloques, y ahora aplaudía, orgullosa. «Mira, mamá, grande. Muy bien, princesa». Isabel forzó una sonrisa, pero sus ojos permanecieron fijos en la puerta. El silencio se prolongó por unos minutos. Isabel pensó que tal vez David se había rendido, pero luego escuchó un sonido que la heló. Se había sentado en el suelo en el pasillo. Pudo escuchar la tela de su traje rozándose contra la pared. «David, no puedes quedarte ahí». «Sí, puedo. Es un pasillo público». Su terquedad hizo que Isabel rodara los ojos. Era exactamente el tipo de actitud que lo había convertido en un hombre de negocios exitoso, pero también lo hizo perder a su familia. Lily se acercó a la puerta, arrastrando su oso de peluche. «Mamá, ¿por qué el hombre está triste?» Isabel miró a su hija, confundida.
¿Cómo sabes que está triste? Voz triste. Lily apoyó su oído contra la puerta, intentando escuchar mejor. Era impresionante cómo los niños captaban las emociones que los adultos intentaban ocultar. Isabel se arrodilló junto a su hija, inhalando el dulce olor de su cabello recién lavado. A veces los adultos se ponen tristes, mi amor. Mamá triste también. La pregunta inocente golpeó a Isabel como una flecha. Ella no estaba exactamente triste, pero había algo que la carcomía desde el encuentro en el centro comercial. Una sensación de que un capítulo que pensó que estaba cerrado se había reabierto a la fuerza. «Mamá está bien». Isabel besó la frente de su hija. «¿Qué tal si vemos una caricatura?» Ella encendió la televisión, poniendo el canal infantil favorito de Lily. La niña se acomodó en el sofá con su oso de peluche, hipnotizada por los coloridos personajes en la pantalla. Isabel volvió a la puerta, susurrando: «David, estás asustando a mi hija». «Nuestra hija». La corrección vino de inmediato. Firme. «No». La palabra salió como un disparo. «Tú renunciaste a ese derecho». Isabel. Estaba asustado de no ser un buen padre, de arruinarlo todo, de no poder equilibrar la compañía y la familia. Y entonces decidiste que era mejor ni siquiera intentarlo. Isabel podía escuchar su respiración pesada a través de la puerta. El sonido era casi hipnótico, recordándole las noches en que habían dormido entrelazados, cuando el mundo parecía perfecto y lleno de posibilidades. Todos los días durante los últimos 2 años me he arrepentido de esa decisión. La voz de David estaba cargada de un dolor que parecía físico. Todos los días imaginaba cómo sería ella, cómo serías tú como madre, si tendría mis ojos, o los tuyos. Ella tiene tus ojos. Las palabras salieron antes de que Isabel pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel podía prácticamente sentir su shock reverberando a través de la puerta. «Isabel, déjame verla, por favor». «¿Para qué? ¿Para que puedas decidir de nuevo que es un error?» «No, nunca más». Su voz se elevó en un tono desesperado. «Por favor, Isabel. Ella también es mi hija». «¿Tu hija?» Isabel sintió que la ira burbujeaba de nuevo. «¿Quieres ser padre ahora?» Después de que pasé noches sin dormir cuando estaba enferma. Después de que trabajé horas extras para darle todo lo que necesitaba. Después de que le expliqué a una niña de 2 años por qué no tiene un papá. Lily miró hacia la puerta, sintiendo que la voz de su madre se había vuelto más fuerte. «¿Mamá?» Isabel respiró hondo, obligándose a calmarse. No podía perder el control frente a su hija. «Está bien, mi amor. Sigue viendo». Ella volvió a la puerta susurrando: «David, por favor, solo vete. No puedo. No después de verla. Isabel, ella es perfecta. Es exactamente como imaginé que sería». Sus palabras tocaron una herida que Isabel intentaba mantener cerrada. Durante su embarazo y los primeros meses de Lily, ella había fantaseado con este momento. David viendo a su hija por primera vez, enamorándose al instante, dándose cuenta del error que había cometido. Pero ahora que estaba sucediendo, solo traía dolor. «Es demasiado tarde, David». «No lo es. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Lo correcto hubiera sido quedarte conmigo cuando nos enteramos de que estaba embarazada». Isabel apoyó su cabeza contra la puerta de nuevo, cerrando los ojos. Podía sentir su presencia al otro lado, como un campo magnético tirando de ella. «Isabel, sé que no merezco una segunda oportunidad, pero ella merece conocer a su padre.
Ella merece un papá que la ame incondicionalmente, no alguien que la vea como un inconveniente. No la veo de esa manera. La voz de David estaba llena de desesperación. Cuando la vi en el centro comercial, fue como si mi mundo entero se moviera. Ella es hermosa, Isabel. Es perfecta. Lily se levantó del sofá, caminando hacia la puerta con pequeños pasos decididos. «Mamá, ¿quiero ver al hombre?» «No, Lily, vuelve al sofá». Pero la niña ya estaba tocando el pomo de la puerta, curiosa por la voz al otro lado. Hombre triste como mamá cuando llueve, la observación inocente de Lily hizo que el corazón de Isabel se encogiera. La niña había notado que a veces, cuando llovía, Isabel se ponía melancólica, perdida en los recuerdos. Ella intentaba olvidar. «Lily, ven aquí». Pero en ese momento, algo inesperado sucedió. Lily, con la curiosidad natural de una niña de 2 años, alcanzó el pomo de la puerta. Sus pequeñas manos lograron girarlo, y la puerta se abrió unos centímetros. «Lily». «No». Isabel intentó cerrar la puerta, pero ya era demasiado tarde. David estaba arrodillado en el pasillo, sus ojos al mismo nivel que los de la niña. Cuando Lily apareció en la rendija de la puerta, se congeló por completo. Lily lo miró con curiosidad, sin miedo. «Hola, hola, princesa». La voz de David salió como un susurro áspero, lleno de emoción. Isabel tiró de Lily hacia atrás, pero la niña se resistió, fascinada por el hombre arrodillado. «¿Por qué estás triste?», preguntó Lily, inclinando la cabeza. David tragó con fuerza, sus ojos brillando. «¿Por qué?» «Porque perdí algo muy importante». «¿Qué perdiste?» Isabel sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. La inocencia de Lily estaba exponiendo todos sus sentimientos más guardados. «Te perdí a ti, princesa. Y a tu mamá». Lily frunció el ceño, procesando la información con la seriedad de una niña, intentando entender el mundo de los adultos. Y entonces, para el completo shock de Isabel, Lily miró a David y dijo la palabra que lo cambiaría todo. «Papá». El mundo se detuvo. David se puso tan pálido que Isabel pensó que se iba a desmayar. Sus manos temblaban visiblemente y parecía haber olvidado cómo respirar. «Lily», Isabel susurró, horrorizada, pero Lily continuó mirando a David con esos ojos oscuros idénticos a los suyos, esperando una respuesta. David miró a Isabel, luego a Lily, y finalmente logró hablar, su voz quebrada. «Sí, princesa. Soy tu papá». En su voz inocente, Isabel encontró el juicio que David merecía, y en su expresión, una mezcla de asombro, arrepentimiento y amor instantáneo. Ella vio a un hombre completamente diferente al que la había rechazado 2 años antes. La pregunta que ahora flotaba en el aire, sin ser dicha, pero presente en todos sus ojos, era devastadora en su simplicidad. ¿Era posible reconstruir una familia de los escombros de tanto sufrimiento? El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a pintura fresca de los dibujos que Lily había hecho esa mañana. Isabel observó desde la ventana de la cocina cómo David intentaba ganarse la atención de su hija en el pequeño patio de juegos del edificio. Habían pasado 3 semanas desde ese devastador encuentro en la puerta del apartamento, y la vida de Isabel se había convertido en un campo minado emocional. Lily corría entre los juguetes, sus rizos rebotando con cada paso, mientras David la seguía con una mirada protectora y vigilante. Él había cambiado sus trajes impecables por ropa más casual, jeans oscuros
y una camisa polo azul, en un intento obvio de parecer más accesible para su hija. Pero Isabel podía ver la tensión en sus hombros, la forma cuidadosa en que se movía, como si temiera que cualquier gesto repentino pudiera romper el frágil vínculo que estaba intentando construir. «¡Mira, papá! ¡Un tobogán!», Lily gritó desde la cima del juguete, sus pequeños brazos estirados hacia David. La palabra papá aún hacía que el estómago de Isabel se contrajera. Lily había aceptado la presencia de David con una naturalidad infantil desconcertante, pero para Isabel, cada interacción entre ellos era como ver una obra de teatro, donde ella conocía el guión de memoria y sabía que el final no era feliz. David se acercó al tobogán, sus brazos extendidos para atrapar a Lily. «¡Cuidado, princesa! ¡Papá está aquí!». Isabel cerró los ojos, dejando que el café se enfriara en sus manos. Esa voz, una vez tan familiar y tan amada, ahora llevaba una ternura que ella nunca había escuchado. Era irónico que David hubiera descubierto su capacidad de amar, precisamente en la niña que una vez había rechazado. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos amargos. Era Clara. «Izzy, tengo que decirte algo». La voz de su socia sonaba tensa. «Recibí una oferta extraña hoy. Un inversor quiere comprar nuestra compañía. Ofrecieron 3 veces su valor de mercado». Isabel frunció el ceño. «¿Quién es el inversor?». «Una sociedad de cartera de la que nunca he oído hablar. Pero cuando los busqué...». «Izzy, todas las compañías en su cartera tienen una conexión con David Mendoza». El café se derramó cuando la taza tembló en las manos de Isabel. Rápidamente lo limpió con un paño, la tela absorbiendo el líquido oscuro mientras su mente procesaba la información. «Él está intentando comprarme». La comprensión salió como un susurro venenoso. «Parece que sí. ¿Qué quieres que haga?». Isabel miró por la ventana de nuevo. David tenía a Lily sobre sus hombros y estaba caminando por el patio de juegos, la niña riéndose y tirándole del pelo. La escena era tan perfecta, tan cinematográfica, que hizo que su corazón se rompiera un poco más. «Rechaza. Inmediato. Inmediatamente». «¿Estás segura?». «Es mucho dinero, Izzy. Estoy segura». Isabel colgó, sus manos temblando de ira. 20 minutos después, David y Lily subieron al apartamento. La niña estaba emocionada, hablando a 1000 por hora sobre cada juguete que había probado, mientras David la escuchaba con genuina atención. «Mamá, papá me enseñó a hacer un castillo de arena». Lily corrió hacia Isabel, sus ojos brillando de emoción. «Eso es genial, mi amor». Isabel forzó una sonrisa, pero sus ojos se encontraron con los de David con una dureza glacial. David notó inmediatamente el cambio en la atmósfera. «Lily, ¿qué tal si ves una caricatura mientras hablo con mamá? ¿Puede ser Frozen?». Lily ya estaba corriendo hacia el sofá, ansiosa por su película animada favorita. Por supuesto, Princesa. David encendió la televisión, acomodó a Lily cómodamente con sus animales de peluche y luego siguió a Isabel a la cocina. Ella le estaba dando la espalda, preparando el aperitivo de su hija con movimientos bruscos y controlados. «Isabel, ¿pasa algo?». Ella se giró lentamente, el cuchillo de pan aún en su mano. «¿De verdad pensaste que no me enteraría?». David frunció el ceño, genuinamente confundido. «¿Enterarte de qué?». «La oferta para comprar mi compañía». Cada palabra salió afilada. La expresión de David cambió al instante.
La confusión dio paso a la vergüenza, luego a la defensiva. Isabel, puedo explicarlo. ¿Explicar? Ella se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Explicar cómo intentas comprarme? ¿Cómo crees que puedes resolverlo todo con dinero? No es eso. David se acercó, pero Isabel retrocedió, manteniendo su distancia. Solo quería ayudar. Vi lo duro que trabajas. Quería que tuvieras más libertad para estar con Lily. Mentiroso. La palabra cortó el aire como una cuchilla. Quieres controlarme. Quieres que dependa de ti para que puedas manipular nuestra situación. Isabel, estás siendo injusta. Mi intención era genuina. ¿Tu intención? Isabel colocó el cuchillo en la encimera con un golpe, el sonido metálico resonando por la cocina. Tu intención es la misma de siempre, David. Resolver problemas con dinero. Comprarme como comprarías cualquier otro obstáculo en tu vida. David se pasó las manos por el pelo, un gesto que Isabel reconoció. Hacía eso cuando estaba frustrado. No eres un obstáculo. Eres la cosa más importante en mi vida ahora. Ahora. Isabel repitió la palabra con amargura. Qué conveniente es esa revelación, ¿no? Después de que viste que Lily existe, que es real, que es perfecta. Isabel, por favor. No. Ella levantó la mano, interrumpiéndolo. No entiendes, David. No entiendes nada. Yo construí esta vida sola. Cada ladrillo, cada decisión, cada lágrima. Y ahora apareces queriendo comprar mi trabajo como si fuera una baratija en una tienda. Lily apareció en la entrada de la cocina, sosteniendo su oso de peluche. «Mamá, ¿por qué estás gritando?» Isabel se arrodilló inmediatamente, suavizando su voz. «Lo siento, mi amor. Mamá no estaba gritando, solo estaba hablando». «Hablando fuerte», corrigió Lily con la lógica despiadada de una niña. David se acercó, arrodillándose junto a Isabel. «Lily, a veces los adultos hablan fuerte cuando intentan resolver cosas importantes. No es porque estén peleando». Lily miró entre los dos, sus ojos oscuros procesando la información. «¿Estás triste?» «No, princesa». David extendió la mano, tocando ligeramente el cabello de su hija. «Papá solo quiere que mamá sepa que la ama mucho». Las palabras golpearon a Isabel como un puñetazo. Se levantó rápidamente, alejándose de ambos. «Lily, ve a terminar de ver tu caricatura. El aperitivo estará listo pronto». La niña dudó, claramente sintiendo la tensión, pero finalmente obedeció. De vuelta en la sala de estar, Isabel esperó hasta que estuvo segura de que Lily no podía oírlos, antes de girarse hacia David. «¿Cómo te atreves? ¿Atreverme a qué? Decir que me amas frente a ella. Usar a nuestra hija para manipularme». David se puso de pie lentamente, el dolor evidente en sus ojos. «No es manipulación, Isabel. Es la verdad». «¿La verdad?» Isabel se rió de nuevo, el sonido áspero y herido. «¿Quieres saber cuál es la verdad, David? La verdad es que me amaste cuando era conveniente, cuando no amenazaba tus planes, cuando solo era la novia bonita que se presentaba en tus cenas de negocios. Eso no es cierto. En el momento en que me volví real, en el momento en que nuestra relación produjo consecuencias reales, me desechaste como basura». Las lágrimas finalmente comenzaron a caer, quemando las mejillas de Isabel. Y ahora, 2 años después, ¿decides que me amas? ¿Que quieres ser padre? Qué conveniente, David. David dio un paso hacia ella, sus manos extendidas. «Isabel, fui un cobarde, un idiota, pero he cambiado». «¿Cambiado?
Isabel se secó las lágrimas con un movimiento violento. El hombre que me destruyó hace 2 años es exactamente el mismo que acaba de intentar comprar mi compañía a mis espaldas. No has cambiado en absoluto, David. Todavía crees que puedes resolverlo todo con poder y dinero. Solo querías controlarme. Isabel explotó. Querías que yo dependiera de ti para que pudieras dictar los términos de nuestra relación, para que pudieras decidir cuándo y cómo ver a Lily. David se quedó en silencio por un largo momento, su rostro pálido. Finalmente, dijo: «Tienes razón». Isabel parpadeó, sorprendida por la admisión. «Tienes razón», repitió David, su voz baja y llena de arrepentimiento. «Intenté controlar la situación. Intenté usar el dinero para arreglar algo que el dinero no puede arreglar. Fue exactamente lo que hice hace 2 años, y estaba mal entonces, al igual que está mal ahora». Isabel se cruzó de brazos, aún a la defensiva. «¿Y qué vas a hacer al respecto? Cancelar la oferta de inmediato». David sacó su teléfono del bolsillo. «Llamo a mi abogado ahora mismo». Marcó un número, e Isabel pudo escuchar su voz firme, dando instrucciones para cancelar cualquier intento de adquirir su compañía. Cuando colgó, la miró con una vulnerabilidad que Isabel no estaba preparada para ver. «Isabel, sé que lo arruiné todo. Sé que no merezco perdón. No merezco una segunda oportunidad. Pero Lily», su voz se quebró, «Lily merece tener un padre que luche por ella, un padre que aprenda a ser mejor». Isabel observó a David por un largo momento. Pudo ver la lucha interna en sus ojos, la guerra entre el hombre que siempre había sido y el hombre que intentaba convertirse. «El hombre que me destruyó», dijo. Finalmente, su voz baja y cansada. «Ahora le enseña a nuestra hija a sonreír». David cerró los ojos como si sus palabras fueran una absolución que no había esperado recibir. «No sé si puedo perdonarte, David», continuó Isabel. «No sé si alguna vez podré volver a confiar en ti. Pero Lily necesita un papá. Y por alguna razón, no puedo entender. Ella te ha elegido». David abrió los ojos e Isabel vio lágrimas formándose allí. «No lo arruines». Su voz era un susurro amenazante. «Si lastimas a nuestra hija, si desapareces de su vida como desapareciste de la mía, haré que te arrepientas por el resto de tu vida». «Nunca», dijo David con convicción. «Nunca abandonaré a Lily ni a ti, no importa cuánto tiempo tome. Probaré que he cambiado». Isabel asintió lentamente, exhausta por la conversación. «Ya veremos, David. Ya veremos». El costoso aroma del perfume de su madre llenó el restaurante con aire acondicionado, mezclándose con el olor a flores de los arreglos importados en las mesas de mármol. Isabel se ajustó nerviosamente su vestido azul marino, sintiendo la tela fina contra su piel mientras observaba a la elegante mujer frente a ella. El cabello gris de su madre estaba impecablemente peinado, y sus ojos azules, tan diferentes a los de David, estudiaron a Isabel con la frialdad de un depredador, evaluando a su presa. «Así que tú eres la mujer que dejó a mi hijo embarazada». La voz de su madre cortó el silencio como una cuchilla afilada, cada palabra pronunciada con precisión quirúrgica. Isabel respiró hondo, inhalando el aroma a lavanda del difusor que intentaba calmar la tensión en la sala privada del restaurante. «Soy Isabel, y usted debe ser la señora Mendoza. La señora Mendoza para ti». La corrección llegó al instante, acompañada de una sonrisa helada
que no llegaba a sus ojos. Imagino que sabes por qué pedí esta reunión. Isabel cruzó las piernas debajo de la mesa, el cuero de la silla chirriando ligeramente con el movimiento. En realidad, no. David no mencionó que quisieras conocerme. Su madre se rió, un sonido cristalino y vacío, como el tintineo de copas rotas. Mi hijo no sabe que estamos aquí. David siempre ha sido ingenuo cuando se trata de mujeres como tú. ¿Mujeres como yo? Isabel sintió que su sangre se calentaba, pero mantuvo su voz controlada. Oportunistas. Su madre saboreó la palabra como si fuera un vino caro. Mujeres que se quedan embarazadas intencionalmente de hombres ricos para asegurar una vida cómoda. El camarero se acercó discretamente, colocando una copa de champán frente a su madre y un zumo de naranja natural frente a Isabel. El sonido de las burbujas estallando en el champán era casi hipnótico en el tenso silencio que se instaló entre ellas. Está equivocada. Isabel tocó ligeramente el borde de la copa fría, sintiendo la condensación humedecer sus dedos. No quiero nada de David. Nunca lo quise. Por supuesto que no. Su madre tomó un delicado sorbo de champán. Por eso le permitiste acercarse al niño. Por la bondad de tu corazón, Ut. Isabel sintió que la ira burbujeaba, pero se obligó a mantener la compostura. Lo permití porque Lily tiene derecho a conocer a su padre, no importa cuánto esté en desacuerdo con sus elecciones. Lily. Su madre repitió el nombre con desdén. Un nombre común para un niño con sangre Mendoza. Es un nombre hermoso. Significa sabiduría. Sabiduría. Su madre se rió de nuevo. Qué irónico, considerando las circunstancias de su concepción. Isabel apretó los puños bajo la mesa, sus uñas hundiéndose en sus palmas. El olor a comida de otras mesas, trufas, salmón a la parrilla, salsas refinadas ahora la hacían sentir náuseas. Señora Mendoza, si tiene algo que decir, solo dígalo. No tengo tiempo para juegos. Su madre colocó su copa en la mesa con un suave tintineo, pero el sonido resonó como un martillazo. Muy bien, seré directa. ¿Cuánto quieres para desaparecer de la vida de mi hijo? Isabel parpadeó, segura de que había oído mal. Disculpe, ¿5 millones? ¿10? Todo el mundo tiene un precio, querida. ¿Cuál es el tuyo? El mundo pareció inclinarse de lado. Isabel sintió que la sangre se drenaba de su rostro, dejándola mareada. El ruido del restaurante, conversaciones bajas, cubiertos tintineando contra los platos, la música de fondo. Todo se convirtió en un zumbido lejano. ¿Me está ofreciendo dinero para que abandone a mi hija? No seas dramática. Su madre agitó la mano, sus anillos de diamantes brillando bajo la luz de la araña. Puedes quedarte con la niña. Solo quiero que ambas desaparezcan de la vida de David. Isabel se levantó abruptamente, la silla raspando contra el suelo de mármol con un sonido áspero. Está loca. Siéntate. La voz de su madre cortó el aire como un látigo. Aún no he terminado. Yo sí. Isabel agarró su bolso, pero su madre continuó hablando. David está cometiendo un error. Esta obsesión con la niña está afectando su negocio. Ayer canceló una reunión importante porque ella estaba enferma. El día anterior, se fue en medio de una videoconferencia porque lo llamaste. Isabel se detuvo, girándose lentamente. ¿Cómo sabe eso? Sé todo lo que sucede en la vida de mi hijo. Su madre sonrió fríamente. Y sé que está siendo egoísta. David tiene responsabilidades. Cientos de empleados dependen de él. La empresa familiar está en juego. La empresa familiar
siempre ha sido más importante que la familia misma, ¿verdad? Isabel volvió a la mesa, pero no se sentó. ¿Es así como crió a David? Lo protegí de un error que podría destruir todo lo que construimos. Su madre se inclinó hacia adelante, sus ojos azules brillando con una peligrosa intensidad calculadora. Y también lo voy a proteger de ti. David es un adulto. Puede tomar sus propias decisiones. David es un hombre. Y los hombres toman decisiones estúpidas cuando se trata de mujeres bonitas y niños lindos. Su madre tomó otro sorbo de champán, como si estuviera discutiendo el clima. Pero yo pienso con la cabeza, no con otras partes del cuerpo. Isabel sintió náuseas. Es usted repugnante. Soy práctica. Su madre abrió su bolso de cuero italiano y sacó un sobre. 15 millones en efectivo, libres de impuestos. Todo lo que tienes que hacer es firmar este documento, renunciando a todos los derechos sobre David y aceptando no buscarlo de nuevo. Isabel miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿Y Lily? David puede visitar al niño esporádicamente en momentos que no interfieran con sus compromisos profesionales. Quiere convertir a mi hija en una cita en la agenda de David. Quiero proteger el futuro de la compañía Mendoza y, en consecuencia, el futuro de la propia niña. Si David arruina el negocio debido a esta fase, Lily no tendrá nada. Isabel se sentó de nuevo, pero solo para estar al mismo nivel que su madre. ¿Quieres saber lo que pienso? Estoy escuchando. Creo que tiene miedo. Isabel se inclinó hacia adelante, su voz baja y afilada. Miedo de que David finalmente haya encontrado algo más importante que la aprobación de su mamá. El rostro de su madre se tensó ligeramente, la primera grieta en su fachada perfecta. David ha cambiado desde que conoció a Lily. Isabel continuó, ganando confianza. Está aprendiendo a ser humano, y eso la asusta, ¿verdad? Usted no sabe nada de mi hijo. Sé que está siendo padre por primera vez en su vida, y eso lo está transformando en el hombre que siempre debió ser. Su madre golpeó su mano en la mesa, haciendo tintinear las copas. ¡Basta! ¿Vas a aceptar mi oferta? ¿O tendré que tomar medidas más drásticas? ¿Medidas drásticas? Isabel sintió un escalofrío por la espalda. Puedo hacer tu vida muy difícil, querida. Tu pequeña compañía de marketing se avergonzaría si perdiera a todos sus clientes a la vez. O si las autoridades fiscales decidieran hacer una auditoría exhaustiva. Isabel se levantó de nuevo, esta vez con una determinación de hierro. Acaba de cometer un error. ¿Qué error? Me mostró quién es realmente. Y ahora le voy a decir a David exactamente qué clase de madre tiene. Su madre se rió, pero había menos confianza en el sonido. David nunca creería que yo haría algo así. Soy su madre. ¡Exacto! La madre que le enseñó que el amor es condicional, que la familia es negociable, que el dinero lo resuelve todo. Isabel tomó el sobre y lo rasgó por la mitad, los trozos cayendo como confeti sobre la elegante mesa. Pero ¿sabes qué más, señora Mendoza? David ya no es ese hombre. Está cometiendo un terrible error. El único error que cometí fue subestimar cuánto está dispuesta a hacer para mantener el control sobre su hijo. Isabel se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Pero David lo sabrá todo. Y cuando lo sepa, tendrá que elegir entre la madre que siempre lo ha controlado y la hija que le está enseñando a amar. Isabel salió del restaurante con el corazón latiendo con fuerza, el aire fresco de la calle contrastando con la atmósfera sofocante del lugar que acababa de dejar. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de David. Isabel, ¿pasa algo? David,
Necesitamos hablar. ¿Ahora? Sí. ¿Dónde estás? Saliendo de Fasanos. Tu madre me llamó para almorzar. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. David, voy a buscarte. Su voz era tensa, controlada. No te muevas de ahí. Mientras esperaba, Isabel observó el tráfico de la calle. Gente caminando rápidamente, coches pasando, la vida sucediendo normalmente. Pero para ella, todo había cambiado en los últimos 40 minutos. La guerra por el alma de David acababa de comenzar, y su madre acababa de declarar que no tenía la intención de perder sin una lucha. La pregunta que ahora martilleaba en la mente de Isabel era aterradora. ¿Sería David lo suficientemente fuerte como para enfrentar a su propia madre? ¿O el hijo obediente, que siempre había sido todavía, era más fuerte que el padre que estaba aprendiendo a ser? 20 minutos después, cuando el coche de David se detuvo frente al restaurante, y ella vio la determinación en sus ojos, Isabel supo que la respuesta definiría no solo su futuro, sino también el de Lily. ¿Crees que David elegirá a su nueva familia sobre la aprobación de su madre? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La oficina de David olía a cuero familiar y madera fina. Pero hoy había una tensión eléctrica en el aire que hacía que cada mueble pareciera un testigo silencioso de una batalla a punto de estallar. Su madre estaba sentada en el sillón de terciopelo burdeos, sus manos enguantadas, sosteniendo una taza de porcelana con la elegancia helada que siempre la había caracterizado. David caminaba de un lado a otro detrás del escritorio de caoba, sus pasos resonando en el suelo de mármol como los latidos de un tambor de guerra. Le ofreciste dinero a Isabel para que desapareciera de mi vida. La voz de David estaba demasiado controlada, cada palabra pronunciada con precisión quirúrgica. Su madre tomó un delicado sorbo de su té, el vapor aromático subiendo en espirales perezosas. Ofrecí una solución práctica a un problema que está destruyendo todo lo que hemos construido. Lily no es un problema. David escondió su mano en el escritorio, haciendo temblar los marcos de fotos de cristal. Ella es mi hija. Es una complicación. Su madre colocó su taza en el platillo con un toque suave, pero el sonido resonó como un disparo en el tenso silencio. David, has cancelado 6 reuniones importantes este mes. Los alemanes están cuestionando tu dedicación al negocio. David dejó de caminar, girándose para enfrentar a su madre. Su traje gris estaba arrugado, su corbata aflojada, señales de un hombre que había pasado horas intentando procesar la traición de su madre. ¿Y qué? Hay cosas más importantes que los negocios. Mamá. Su madre se rió, un sonido cristalino que cortó el aire como vidrio roto. ¿Más importantes? David, tienes responsabilidades. 1,200 empleados dependen de ti, accionistas que han confiado millones a tus decisiones. Y mi hija también depende de mí. David se acercó al sillón, mirando a la mujer que lo había criado con una mezcla de amor y dolor. Por primera vez en mi vida, alguien me necesita por quien soy, no por lo que poseo. Eso es romanticismo barato. Su madre se puso de pie con una elegancia felina, alisando la falda de su traje Chanel. Estás enamorado de la idea de ser padre, no de la realidad. Los niños lloran, David. Se enferman. Exigen tiempo, atención, sacrificios. Lo sé. David se cruzó de brazos, sus músculos tensos bajo la tela de su camisa. Y estoy dispuesto a hacer todos los sacrificios necesarios. Su madre caminó hacia la ventana panorámica,
observando la ciudad extenderse abajo. Las luces de la tarde comenzaban a parpadear, creando un mosaico dorado contra el cielo naranja. Como tu madre, es mi deber protegerte de decisiones impulsivas. Su voz resonó contra el cristal. Esta mujer te manipuló, David. Usó a la niña para despertar tus instintos paternales. Isabel no es manipuladora. David se acercó a la ventana, parándose junto a su madre. Ella me rechazó cuando intenté acercarme. Ella rechazó mi dinero, mi ayuda, todo. Una estrategia inteligente. Su madre se giró hacia su hijo, sus ojos azules brillando con una frialdad calculada. Hacérsela difícil siempre funciona con hombres como tú. David sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Una conexión invisible que lo había atado a la aprobación de su madre durante 35 años. Hombres como yo. Hombres. Hombres que confunden responsabilidad con sentimentalismo. Su madre tocó el brazo de su hijo con falsa afecto. David, puedes apoyar al niño sin involucrarte emocionalmente. Paga una generosa asignación. Visítalo esporádicamente. ¡Basta! La palabra salió como un rugido bajo. Deja de hablar de mi hija como si fuera un compromiso de negocios. Su madre retrocedió un paso, sorprendida por la intensidad de su reacción. David, no. Mamá, ahora vas a escucharme. David se giró por completo para enfrentarla, su pecho subiendo y bajando con respiraciones rápidas. Lily tiene 2 años y ya dice mi nombre. Cuando me ve, sus ojos se iluminan. Ella confía en mí por completo, sin cuestionar si lo merezco o no. Las palabras salieron cargadas de una emoción que su madre nunca había visto en su hijo. David continuó, su voz volviéndose más firme. Cuando Lily está enferma, nada más importa. Cuando me necesita, dejo todo para estar con ella. ¿Y sabes por qué? Porque por primera vez en mi vida entiendo lo que significa amar a alguien más que a mí mismo. Su madre palideció ligeramente, pero mantuvo su postura erguida. Este sentimentalismo pasará, David. Es una fase. No es una fase. David explotó. Años de represión emocional, finalmente encontrando una salida. Es quien siempre debía haber sido. Un hombre capaz de poner a la familia antes que a las ganancias. Familia. Su madre escupió la palabra como si fuera venenosa. No son nuestra familia, David. Son extraños que aparecieron en tu vida hace 2 meses. Lily lleva mi sangre. Isabel es la madre de mi hija. Ellos son mi familia, sí. David caminó hacia el escritorio, recogiendo una foto enmarcada donde él aparecía junto a Lily en el patio de juegos. Y voy a protegerlos. Su madre miró la foto con disgusto mal disimulado. ¿Protegerlos de qué? ¿De gente como tú? Las palabras salieron bajas, pero llenas de una determinación que hizo que su madre retrocediera otro paso. De la gente que piensa que el amor es debilidad, que la familia es negociable. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido del aire acondicionado y el tráfico lejano abajo. Su madre estudió el rostro de su hijo, buscando señales del niño obediente que ella siempre había controlado. David, estás tirando todo lo que hemos construido juntos por una fantasía. Su voz tembló imperceptiblemente. La compañía, el respeto de tus socios, tu posición social, pueden llamarme loco. David caminó hacia la puerta de la oficina, abriéndola en un claro gesto de despido. Pero esta es mi familia. Su madre se quedó inmóvil por un momento, asombrada, procesando la derrota. Luego, con la dignidad herida de una reina depuesta, caminó hacia la puerta. Te arrepentirás de esta decisión, David.
De lo único que me arrepiento es de haber tardado tanto en tomarla. Su madre se detuvo en la entrada sin girarse. Cuando esta fantasía romántica termine, cuando te des cuenta de que renunciaste a todo por nada, no vengas a pedirme ayuda. No la necesitaré. David observó la silueta rígida de su madre. Porque finalmente he encontrado algo que vale más que tu aprobación. Su madre se fue sin mirar atrás, sus tacones resonando por el pasillo hasta que desaparecieron en el ascensor. David cerró la puerta y se apoyó en ella, cerrando los ojos y respirando hondo. Su teléfono sonó. Isabel. David, ¿cómo te fue? Fue liberador. Él sonrió por primera vez en horas. Mi madre acaba de descubrir que ya no me controla. ¿Y ahora? David miró por la ventana, observando las luces de la ciudad. En algún lugar, Lily estaba jugando, riendo, siendo la maravillosa niña que había cambiado por completo su vida. Ahora me voy a casa, a un hogar de verdad. David, Isabel, sé que todavía no confías completamente en mí. Sé que tomará tiempo reconstruir todo lo que destruí, pero acabo de romper con todo lo que me ataba al pasado. Isabel se quedó en silencio por un momento. Cuando habló, su voz era suave, casi un susurro. Lily preguntó si vienes a cenar con nosotros esta noche. David sintió que su pecho se apretaba de emoción. Dile que papá viene a casa. Mientras ordenaba el escritorio y apagaba su computadora, David supo que había perdido mucho en los últimos minutos. La aprobación de su madre, posiblemente algunos tratos de negocios, tal vez incluso una parte de la compañía. Pero mientras conducía hacia el apartamento donde Isabel y Lily lo esperaban, David supo que había ganado algo infinitamente más valioso: la oportunidad de ser el hombre que su hija merecía como padre. Perdí millones, pensó, mientras se detenía en un semáforo, pero recuperé mi mundo. El aroma de las rosas frescas, mezclado con el dulce olor del pastel de chocolate. Lily había insistido en ayudar a decorar. Isabel observó desde la ventana del apartamento cómo la mañana pasaba lentamente. Sus dedos jugaban nerviosamente con el dobladillo del vestido de color crema que había elegido para el día más importante de sus vidas. Habían pasado 3 meses desde el enfrentamiento de David con su madre, y lentamente, como flores que florecen después de un invierno duro, habían reconstruido algo que nunca supieron que podía existir: una familia de verdad. Mamá, ¿papá viene pronto? Lily corrió hacia Isabel, su vestido rosa con lazos de satén balanceándose con cada paso. Sus rizos estaban recogidos por una pequeña tiara de perlas falsas, y sus ojos oscuros brillaban con anticipación infantil. Casi, mi amor. Isabel se arrodilló, ajustando el vestido de su hija. Papá solo fue a recoger a la abuela Clara. Lily frunció el ceño en concentración. La abuela Clara va a llorar de nuevo. Isabel se rió, recordando la reacción de su socia cuando se enteró de la propuesta de matrimonio. Clara había llorado tanto que tuvo que rehacer su maquillaje 3 veces. Tal vez un poco, pero son lágrimas de felicidad, princesa. El timbre de la puerta sonó, y Lily salió disparada hacia la puerta como un cohete rosa. ¡Papá! Isabel abrió la puerta, y su corazón aún daba un pequeño vuelco al ver a David. Llevaba un traje gris claro que resaltaba sus ojos oscuros, y llevaba un ramo de margaritas. Las flores favoritas de Isabel, no las rosas caras que solía comprar en el pasado. Princesa. David se arrodilló para abrazar a Lily,
quien se arrojó a sus brazos con total entusiasmo. «Te ves hermosa. Tú también, papá». Lily tocó su corbata con curiosidad. «¿Es un día especial?» «El día más especial de todos». David miró por encima de la cabeza de su hija, encontrándose con los ojos de Isabel. «Buenos días, futura esposa». Isabel sintió que sus mejillas se sonrojaban. Incluso después de 3 meses, todavía se sorprendía por la ternura genuina en su voz cuando la llamaba así. Clara apareció detrás de David, sus ojos ya llorosos. «Isi, estás radiante. Gracias por aceptar tenerme como tu testigo». Isabel abrazó a su amiga, inhalando el perfume floral que Clara siempre usaba. Como si me lo fuera a perder, Clara se secó discretamente la esquina de sus ojos. «Después de todo lo que has pasado», David levantó a Lily, observando a las 2 mujeres. «¿Están listas?» «Creo que sí». Isabel agarró su pequeño bolso, comprobando si tenía todo. Documentos, el anillo de Lily, que ella había insistido en llevar, un pañuelo para las inevitables lágrimas. Bajaron al coche de David juntos. Lily charlaba emocionada sobre cómo había ayudado a elegir las flores, mientras David la acomodaba con cuidado en la silla del coche. Isabel observó la escena. El cuidado con el que ajustaba los cinturones de seguridad, su infinita paciencia con las preguntas de su hija, y sintió una ola de gratitud por haberle dado a ese hombre una segunda oportunidad. El registro civil era un edificio simple en el centro de la ciudad, sin la ostentación que David probablemente había imaginado para su boda hace años. Pero cuando entraron en la sala, decorada con flores sencillas y luz natural, Isabel supo que era perfecto. El juez era un hombre de mediana edad, con una sonrisa amable, que se arrodilló para saludar a Lily personalmente. «Y tú debes ser la princesa Lily. He oído que tienes un trabajo muy importante hoy». Lily asintió seriamente. «Voy a dar los anillos. Una enorme responsabilidad». El juez le guiñó un ojo. «Estoy seguro de que harás un gran trabajo». Se pararon frente al altar improvisado. David sostuvo la mano de Isabel. Sus dedos se entrelazaron como 2 piezas de un rompecabezas que finalmente habían encontrado su lugar. Lily se paró entre ellos, sosteniendo la pequeña almohada con los anillos. «Estamos reunidos aquí hoy». El juez comenzó la ceremonia, pero Isabel apenas podía concentrarse en las palabras. Estaba perdida en los ojos de David, viendo una mezcla de amor, arrepentimiento y esperanza que le encogía el corazón. Cuando llegó el momento de los votos, David se aclaró la garganta nerviosamente. «Isabel», dijo, su voz temblando ligeramente. «Hace 3 años, yo era un hombre que pensaba que sabía lo que era importante en la vida. Pensaba que el éxito se medía en dinero, que el amor era un lujo que no podía permitirme tener». Lily levantó la vista, fascinada por la seriedad en la voz de su padre. «Me ofreciste el regalo más grande que alguien podría dar, una familia. Y yo, el cobarde e idiota que era, rechacé ese regalo». David tragó con fuerza, conteniendo la emoción. «Pero la vida me dio una segunda oportunidad. Nos dio una segunda oportunidad». Miró a Lily, luego de vuelta a Isabel. «Prometo que nunca más pondré nada por encima de nuestra familia. Prometo ser el esposo que mereces y el padre que nuestra hija necesita. Prometo que ahora, hombre, no importa lo que pase, ustedes siempre serán lo primero». Isabel sintió que las lágrimas caían libremente por su rostro. Cuando fue su turno, su voz estaba ahogada por la emoción.
David, me lastimaste profundamente. Durante mucho tiempo, pensé que nunca podría perdonarte. Pero Lily miró a su hija, que estaba observando todo con los ojos muy abiertos. Lily me enseñó que el verdadero amor no es perfecto, es fuerte. David le apretó la mano con más fuerza. Me demostraste que la gente puede cambiar, que el amor puede crecer a partir del sufrimiento. Prometo darte la oportunidad de ser el hombre que quieres ser. Prometo que construiremos una familia basada en el amor verdadero, no en el miedo. El juez sonrió ampliamente, claramente conmovido. Ahora, los anillos. Lily se adelantó solemnemente, ofreciéndole el anillo de David a Isabel primero. Para papá. Isabel deslizó la banda dorada en el dedo de David, sus manos temblando ligeramente. Cuando fue su turno, David sostuvo la mano de Isabel con una reverencia casi religiosa. Con este anillo, repitió las palabras del juez, pero sus ojos nunca abandonaron los de Isabel. Ahora los declaro marido y mujer. El juez sonrió ampliamente. Puede besar a la novia. David se inclinó, tocando los labios de Isabel en un beso suave, lleno de promesas. Lily aplaudió con entusiasmo. Ahora somos una verdadera familia, gritó, haciendo reír a todos. Fuera del registro, Clara insistió en tomar cientos de fotos. Lily posó con seriedad profesional. Luego corrió a jugar en el pequeño jardín mientras los adultos hablaban. «Izzy, ¿puedo hablar contigo a solas?» «Por supuesto. ¿Estás segura?» Después de todo lo que él hizo, Isabel observó a David jugando con Lily, enseñándole a hacer coronas con las margaritas que habían caído al suelo. «Clara, el hombre que me rechazó hace 3 años no es el mismo que está allí. La gente puede cambiar cuando encuentra algo por lo que vale la pena luchar. ¿Y si vuelve a ser quien era?» Isabel sonrió, viendo a David colocar una corona de flores en la cabeza de Lily, que se reía con deleite. «Entonces Lily y yo seremos lo suficientemente fuertes para manejarlo. Pero yo creo en él. Creo en nosotros». Fueron a almorzar a un pequeño restaurante que Lily había elegido. Un lugar sencillo que servía los mejores macarrones con queso de la ciudad, según ella. Durante toda la comida, Lily no dejó de hablar, contándoles a todos los camareros que sus padres se habían casado. «Ahora, papá vive con nosotros para siempre», anunció a una mesa de ancianos que sonrieron con indulgencia. Cuando llegaron a casa, Lily estaba exhausta por toda la emoción. David la llevó a su habitación, e Isabel lo siguió, viéndolo ayudarla a cambiarse de ropa. «Papá, ¿vas a dormir aquí todas las noches ahora?», preguntó Lily, mientras David le peinaba el pelo. «Todas las noches, princesa, para siempre. Y cuando me despierte por la mañana, ¿estarás aquí?» «Siempre». David besó la frente de su hija. «Papá ya no se va». Lily sonrió soñolienta. «Bien. Me gusta cuando somos 3. Después de que Lily se durmió, Isabel y David se sentaron en el sofá de la sala de estar. El silencio confortable lleno solo por el sonido lejano del tráfico. «Gracias», dijo David de repente. «¿Por qué?» «Por darme una segunda oportunidad, por creer que podía ser mejor». Isabel se acurrucó contra él, inhalando el perfume que ahora asociaba con la seguridad y el amor. David, desde la cruel petición hasta el milagro de la reconciliación, el amor ganó. Él la abrazó más fuerte, besando la parte superior de su cabeza. Así fue. Y esta vez es para siempre. Afuera,
La lluvia comenzó a caer suavemente, creando una música de fondo para el comienzo de una nueva vida. Una vida donde el amor había triunfado sobre el miedo, donde una familia había nacido de las cenizas del dolor. Y en la habitación de al lado, Lily dormía profundamente, protegida por el amor de dos padres que finalmente habían aprendido que algunas cosas valen más que cualquier tesoro en el mundo.